David está en este contexto huyendo de Saúl. Todos conocemos esta historia. Y mientras huye de Saúl se va a refugiar con Aquis, rey de Gat. Gat era parte de la tierra de los filisteos. Mientras él estaba con Aquis, rey de Gat, él le otorga a David, el rey, una porción de la tierra en las afueras de la ciudad. Y él salía con su ejército y hacía incursiones, dice la Biblia, en contra de otros ejércitos enemigos del mismo Aquis, rey de Gat, ¿verdad? Entonces iba Aquis, rey de Gat, a la batalla contra Saúl. Total que por diferentes razones, a la mitad del camino, David no acaba acompañando a Aquis, rey de Gat. Repito, Saúl era el rey de Israel, David habitaba en Israel, pero Saúl lo persigue, lo manda a matar, entonces se refugia con Aquis, iba a ayudar a Aquis en la pelea contra Saúl, pero pues compañeros de Aquis le dicen: oye, ¿qué tal si David nos traiciona para quedar bien con Saúl? Le dice: tienes razón, y David se termina quedando. David iba a pelear, se regresa, y cuando se regresa, dice el capítulo 30, versículo 1: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, tenía 3 días fuera, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Ahorita explicamos qué es cada una de estas regiones. Y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, como estaban los del Monterrey ayer, llorando y llorando y llorando, que les metieron 3-0. Dice: las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Vamos a ver un tema que se llama, para aquellos que anotan, no bajes la guardia. Alguien aún quiere destruirte. No bajes la guardia. 3 puntos. Alguien aún quiere destruirte. Cuenta la Biblia que David va a esta incursión con Aquis, rey de Gat, termina regresando, y cuando regresa, sus mujeres, sus hijos y todos los demás habían sido llevados cautivos, y su ciudad estaba desolada y quemada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Vamos a ir explicando. Síganme con mucha atención con esto, que es la base de todo lo que vamos a enseñar y que tiene mucho que ser de mucha utilidad a nuestras vidas. Los amalecitas, ¿quiénes eran? Los que habían invadido a esta ciudad donde David habitaba y se llevaron cautivas a sus mujeres. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran un pueblo nómada. A veces se les une a los filisteos y es un error. Eran un pueblo aparte de los filisteos. También eran enemigos de Israel y también eran enemigos de David, pero un pueblo nómada que con quien quiera se aventaba bronca, ¿verdad? También llegaron a pelear, como vemos, con los mismos filisteos. Era un pueblo ajeno a los filisteos. Eran enemigos de Israel y de los filisteos. Negev, dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 30, que habían invadido Negev y el Siclag. ¿Qué es Negev? Es el desierto en las afueras de Judá, donde salía más bien David a pelear contra los otros pueblos mientras habitó con Aquis, rey de Gat. Precisamente uno de los pueblos contra los que David peleó eran los amalecitas. Habitaba con los filisteos y peleaba contra los amalecitas, que también eran enemigos de los filisteos. Uno de los pueblos, entonces, dentro de muchos a quienes David causó daño estando con Aquis, rey de Gat, era este grupo de personas que toma revancha, los amalecitas. Dice 1 Samuel 27 en el versículo 6 al 9 que David salía a pelear contra estos ejércitos. Dice el versículo 9 que asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 8 narra contra quién peleaba y dice: los gesuritas, los gesritas y los amalecitas. Estaban los amalecitas que invaden el Negev e invaden Siclag. ¿Qué es Siclag? Capítulos antes nos cuenta la Biblia que es la ciudad que Aquis le otorgó a David, se la dio temporalmente para vivir. Entonces, ¿a qué voy con todo este rollo? Los amalecitas es un pueblo nómada que David había invadido estando con Aquis, rey de Gat, y los amalecitas, cuando David sale a la batalla, aprovechan para invadir precisamente la ciudad que habitaba el mismo David, que estaba en las afueras.
Esto nos enseña dos cosas importantes que vamos a ver durante este tema. ¿Por qué atacaron en este momento los amalecitas? ¿Por qué no atacaron antes? ¿Por qué no atacaron después? ¿Por qué es justo ahora que ellos incursionan? Porque siempre las peleas eran en el Negev, en las afueras del desierto. ¿Por qué ahora tienen el valor de entrar a la ciudad? Porque David, junto con su ejército, había salido con Aquis y su ejército, ¿a dónde? A la guerra, dice el capítulo 29. ¿Qué provoca esto? Que se queden sus ciudades descubiertas. Ya va teniendo razón de ser el tema, ¿verdad? No bajes la guardia, alguien aún quiere destruirte. David había salido y los había vencido y los había destruido, y entonces un día él sale a pelear y deja su casa, a sus mujeres, a los hijos y a toda la ciudad descubierta, diciendo: pues ya los he destruido otras veces. Y se le olvidó que ese grupo de personas no estaba contento y que iban a buscar el momento oportuno para destruirlo, tal cual lo hicieron temporalmente, porque el resto del pasaje que no veremos cuenta que él sale a pelear y recupera todo lo que le habían robado, ¿verdad? El caso es que los amalecitas, aquí donde estamos, aprovechan que David sale a la batalla para invadir aquellos lugares que temporalmente se encontraron sin protección, y entonces cobardemente los atacan. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que miles de años, ahí está el primer gallo, tómala. Los que llegaron tarde no saben por qué, ¿verdad? Decían: viene crudo. Ayer fuimos, les dije, con los jóvenes a Six Flags, y ahí por andar gritando, te entra todo el aire a la garganta, estar también gritando a los chavos y el frío que hace. Bueno, volviendo al tema, miles de años después el diablo sigue y seguirá usando la misma estrategia que usaron los amalecitas. ¿Qué hacían ellos? Estaban en las afueras, y cuando invaden, cuando la ciudad está desprotegida. ¿Qué dice primera de Pedro 5:8? Que el diablo anda como león rugiente. ¿En dónde? Alrededor. ¿Dónde estaban los amalecitas? Alrededor, dice, buscando a quien devorar. Y si tú has visto un documental de cómo anda el león rugiente, él no llega desesperado, la presa, y la ataca, la rodea. Él está en los manglares y está viendo a la presa cómo está, y le anda dando vueltas, y sabe que si corre ahorita se le va a escapar. No es tonto, entonces él busca el momento oportuno para que la presa esté sola, o que no esté con su familia o sus amigos que la puedan defender, o que se encuentre desprotegida, que se encuentre a lo mejor tirado o dormida. Y en ese momento viene Simba y la ataca. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y así anda el diablo, dice la Biblia, y así andaban los amalecitas. Él nos está rodeando y nos está rodeando, y está viendo en qué momento estás débil, qué día es cuando no oraste, qué día es cuando estás desanimado, y él está buscando el momento oportuno para invadir tu vida, para tentarte y para destruirte. Sabe que si manda la tentación, el problema cuando tú acabas de leer y de orar y estás fuerte y motivado, te va a hacer los mandados. No es tonto, tiene miles de años estudiando al ser humano. Él está buscando el momento oportuno, cuando estás débil, cuando estás triste, cuando pasó algo en tu vida, un momento que no buscaste a Dios, un momento de tropiezo en la iglesia, que estás enojado con tu pastor, algo para atacarte y encontrarte como aquella presa descuidada, como aquella ciudad vacía, y destruirte. Y así estaban los amalecitas, siempre en las afueras, siempre alrededor. Pelearon con David varias veces y nunca le hicieron daño. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentra la ciudad débil y sin protección. Y así él está rodeando tu casa, y ve que está el patriarca, el papá y la mamá de rodillas, y los hijos: Señor, protégenos, y haciendo guerra espiritual y orando, etcétera, etcétera. Y él está buscando un momento en que estén débiles, que bajen la guardia, para decir: ahora es cuando. Él va a atacar siempre. Dice la Biblia: resistid al diablo, huirá de vosotros. Huye un tiempo, pero va a regresar una y otra vez a nuestras vidas. Puede llegar a causarnos daño aun cuando estamos bien. Ojo, solamente si Dios lo autoriza. Como con Job, lo quiso dañar, le tuvo que pedir permiso a Dios. Cuando tú estás bajo la protección de Dios, Él no te puede tocar, ¿lo sabías? Sin autorización. Hay mucha gente que está: es que el diablo, hermano, me trae desolado. Bueno, una de dos: o Dios está obrando algo y no estás en la suficiente comunión para saber qué, o no le crees lo suficiente, o algo está mal en tu vida, que le abriste puertas para que te pudiera destruir. Porque Él no puede por su propia mano hacer nada. ¿Te imaginas a Dios? Híjole, ¿y por qué hizo eso el diablo si no lo dejé? ¿Ahora qué voy a hacer con mi hijo? Ya lo pasó a molar. No, Dios está al control de todo. Y las únicas dos formas en que puede tocarte: si tú abres puertas, porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Se va acercando y ¿a dónde vas, compadre? Este es mi hijo y no lo tocas.
como con Job. O si Dios lo autoriza, es porque va a obrar algún propósito, como lo hizo con Job, como lo hizo como Pablo, que dice la Biblia que tenía un aguijón en la carne. Dice un mensajero de Satanás que le fue enviado por Dios. Dice, caray, ¿cómo? Para que me abofetee. Dice, para que no me enaltezca en sobremanera. Él fue llevado al tercer cielo y tiene una revelación de tal manera que Dios permite que venga un problema que la mayoría de los teólogos creen que era una enfermedad muy grave en los ojos, por diferentes razones que abarcan otro tema, que Dios permite para mantener humilde a Pablo. ¿Sí me explico? Y Pablo le decía, Señor, quítalo. Y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así hay mucha gente que pasó problemas, los hombres del horno de fuego, Daniel en el foso de las suegras, de los leones, que estuvo ahí, cosas por el estilo, que Dios permitía para engrandecerlos, para que se encontraran con Él, para fortalecerlos, para impactar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estás bien con Dios y estás en santidad y no tienes puertas abiertas y sabes que tu vida es recta y honesta delante de Él, no te preocupes por los ataques, gózate, porque la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y todas incluyen buenas y malas también. ¿Te acuerdas de José, que lo venden sus hermanos? Gandallas, es la palabra hebrea, ¿no? Gandallas originalmente, que le tenían envidia. Y todavía dice ahí el momento en que es vendido, que uno de ellos dice, no hay que matarlo, hay que venderlo, pues es nuestro hermano. Ay, qué buena onda eres, compadre, ¿no? No lo matamos, pero sí lo vendemos. Y al final Dios obra un proceso donde lo termina poniendo como el segundo gobernante más poderoso de toda la tierra. Bendice a sus hermanos, a su familia, tiene abundancia, etcétera, etcétera. No hubiera sucedido si no lo hubieran vendido. Ellos pensaron que José los iba a matar y les dice, no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Quiero decirte, cuando tú estás bajo la protección de Dios, no importa qué te haga, qué te diga la gente, todo va a obrar para tu bien. Entonces ríete de los problemas, ríete de los ataques, algo obrar para tu bien. Pero si tú bajas la guardia, si descuidas tu casa, pues todo está bien, dejo de orar, uno que otro pecado, no pasa nada, dejo de tener tiempo con mi familia y ver cómo están. Como veremos más adelante que David hizo, no solamente te va a dañar, ahí sí te va a destruir. Y por eso dice 1 Pedro 5:8, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el simba rugiente, buscando a quien devorar. No solo dice cómo anda el diablo, porque nada sirve saber cómo anda él si no sabes cómo tienes que andar tú. Mucha gente sabe cómo anda él, pero no sabe cómo andar. También aconseja cómo tenemos que estar nosotros, y son dos cosas. No es una, no es la otra, son las dos. David, como veremos, ocupó una pero perdió la otra, y eso le causó destrucción. Dice, sed pues sobrios, que es la palabra nefos, significa prudente. Sean prudentes, y velad, que significa estar atentos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, son dos cosas que te van a prevenir y te van a mantener firme de los ataques. Nada más. Estar sobrio, estar siendo prudente y estar despierto. Y David, a pesar de ser un gran hombre de Dios, de haber sido prudente en muchísimas ocasiones anteriores, aquí le gana la emoción por volver a pelear y ser al ejército, y se pone a velar porque estaba atento, pero dejó la prudencia en un cajón encerrado en su casa. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurre dejar su casa sabiendo que estaban en las afueras los amalecitas? ¿Cómo se le ocurre dejar su casa sola sabiendo que su casa estaba en las afueras? Porque no entraron hasta el centro de la ciudad de los filisteos, es en las afueras donde invaden. ¿Cómo se le ocurre dejar su casa sola si vimos que él ya había causado bajas al ejército de los amalecitas? Lo correcto era, ¿sabes qué, Aquis? Te voy a acompañar, pero quiero que toda la ciudad la metas y la guardes más hacia adentro de la ciudad, ¿verdad? O voy a dejar un grupo de hombres, vamos a dejar ejércitos aquí, no nos pueden acompañar, algo, pero no dejarla sola. Es como si tú atrapas una banda de delincuentes que viven a la vuelta de tu casa, y durante mucho tiempo no se animan a invadirla porque saben que está bien protegida, ¿no? Hay cerrojos, y hay reja eléctrica, y hay un Rottweiler, y hay 2, 3 guarudas, y estás tú con una escopeta todas las noches ahí viendo si llegan ellos, o algún novio de tu hija, o algo por el estilo, para dispararle. Dicen, ni me acerco, ¿verdad? Pero si un día tú te vas de viaje y la dejas sola, y te llevas al Rottweiler, y te llevas a los guarudas, y te vas con escopeta, ¿qué es lo primero que crees que van a hacer? Invadirla, porque está sola. En esa situación, ¿la dejarías sola? ¿La dejarías sin protección? No, aunque sea algo, pero dejas, ¿no?
¿sabes qué? Mira, que se queda aquí un guaruda, tengo 2 rottweilers, dejo uno, me llevo al otro, que se quede mi suegra aquí para que los espante, o un espantapájaro, lo que sea, lo mismo, algo por el estilo, ¿verdad? La dejas guardada. No la dejaríamos sola. En teoría todos decimos no, pero veremos más adelante cómo espiritualmente sí muchos han dejado sola su casa. Eso va a ser el segundo punto. Lo que aquí quiero explicar es que a David se le olvidó que tenía enemigos como Satanás en las afueras, que lo rodeaban, y que cuando dejara su casa sola y descuidada iban a buscar devorarlo. Entonces él veló porque salió a pelear, pero no fue prudente porque se va a la guerra y deja su casa, su ciudad completamente sola. Le invaden, la destruyen, la lleva cautiva. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en relación a esto lo siguiente, un pasaje similar al de Primera de Pedro 5:8, pero que agrega un consejo más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Te das cuenta que habla ahora Pablo a los tesalonicenses los mismos consejos que está en Primera de Pedro capítulo 5, que velemos y que seamos sobrios, que otra vez es nefo la palabra, prudentes, pero antes de eso agrega otro mandamiento, dice: no durmamos como los demás. La gente normal duerme, pero en teoría, dice Pablo, nosotros teníamos que estar despiertos. Busca a alguien de confianza, voltea con él o con ella, bueno, con ella no, ¿verdad? Nada más con él si es hombre. Dale un zape y dile: dice la Biblia que despiertes. Tómala, ese sí despertó. No. Y no es palero, Yo creo que está así, le dio la esposa así, y ay, la gente de afuera duerme, dice la Biblia. Dice, nosotros no. Ahora, obviamente no está hablando en sentido literal, si no estaríamos todos como mapaches y amolados y cansados. Al contrario, ¿no? Tenemos que dormir, no 14 horas tampoco, ¿verdad? 6 a 8 creo que es lo que recomiendan los doctores. Lo que quiere decir aquí es que la gente afuera está dormida espiritualmente, no sabe los tiempos que vive, no está consciente que hay una batalla espiritual, que algún día tiene que morir, que hay ángeles, que hay demonios, que nuestra lucha, dice Efesios 6, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y tantas cosas la atribuyen a la coincidencia. No, dice, ellos no están conscientes, creen que son eternos, creen que cuando mueran a lo mejor su cuerpo ahí quedó. No saben que tarde o temprano tienen que morir, no saben o están conscientes o viviendo al margen de que existe un infierno, de que algún día tienen que enfrentarse con Dios como su Salvador o como su juez, de muchas cosas espirituales que son importantes, porque están dormidos. Porque tienen una religión pero no toman en serio a Dios. Voy el domingo a la iglesia, pero entre semana Dios no existe, ¿verdad? Y me porto el domingo como el santo y entre semana como el hijo del anticristo. Dice, están dormidos. Dice, no seas como ellos. Pero ¿sabes algo? Lo peor de todo es que no solamente pasa con la gente que no conoce de Dios. Dentro de la iglesia a veces actuamos así. Vengo a la iglesia, levanto las manos, aplaudo un rato, amén, qué bonito mensaje, leo la Biblia, gloria a Dios. Salgo a la librería, compro un libro, lo leo el domingo, compro un guachinango, se lo pongo en el coche atrás también, un pescado, lo que tú le quieras pegar, pero nada más. Una religión y estamos dormidos y no hay un interés por conocer a Dios, no hay interés por estar velando en oración. Señor, guarda a mi familia y te pido que en el trabajo esto y que con mis hijos lo otro. Están dormidos. No hay un interés por leer la palabra entre semana, no hay un interés por discipularnos, por conocer más estas armas de nuestra milicia que dice la Biblia no son carnales sino poderosas en Dios. Y nos hacen preguntas de Dios y no, pues no sé, cree, pecador, no queremos prepararnos. ¿Qué curso de apologética? Ni qué apologética, y las hojas esas gachas, yo para qué las quiero, y enseñar a los demás, y ya lo que sea, ¿verdad? Estamos dormidos. Dice Pablo, despierta, despierta, deja la apatía, el letargo espiritual. Alinea tu vida con Dios, vive en santidad, vela en oración, discipúlate, estudia la palabra, predica la palabra, despierta. Y Pablo exhorta en esta carta a no bajar la guardia. Y es una carta que no se escribe a los mundanos, se escribe a los tesalonicenses, que era un grupo de cristianos. A velar
y a hacer lo que no hizo David, a ser prudentes, a no bajar la guardia, a no creer que porque ya vencimos 3, 4, 5 veces a los amalecitas, ya no van a regresar, y confiarnos, que es lo que le pasó a David, que es lo que le pasa a mucha gente. Ya tengo tantos años que no tomo, pues puedo echarme una copita y no pasa nada, y lo atrapa otra vez la adicción. Ya tengo tantos años que no me drogo, puedo salir con mis amigos drogos y no pasa nada, y lo atrapa la adicción. No, pues yo soy santo y no pasa nada, y me quedo con mi novia solas en la casa, solamente vamos a orar y a bajar el fuego del Espíritu Santo. Ah, no me digas. Y se confían y bajamos la guardia. No, es que somos espirituales, nos discipulamos. No sabes cuántos jóvenes espirituales que se discipulaban, que conocíamos, les bajó un fuego, pero no era el del Espíritu Santo. Otro fuego. Para que me expliquen: por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y este fue un fruto de 9 meses por haberse confiado. No, pues me casé y soy un hombre de Dios y nunca le he sido infiel a mi esposa. No pasa nada que la secretaria venga con esa minifalda, al contrario, la voy a ministrar. Y no te confíes, dice la Biblia, no te duermas. En un montón de áreas nos confiamos a veces. Ya vencí la crisis, a gastar como loco. Ya estoy bien de salud, a comer como loco. Dice: no te confíes. Tenemos que estar alerta a dónde vamos, qué tentaciones hay, qué problemas. Estar en comunión con Dios, en constante oración, estar alerta, dice la Biblia. Sin importar cuántas veces, entre comillas obviamente usando esta analogía, no importa cuántas veces has vencido a tus amalecitas, no importa cuántas veces has vencido ese problema, quiero decirte, aún quiere destruirte. Y si tú bajas la guardia y te descuidas, lo va a lograr. Dice: mantente alerta. No andes, no pasa nada. Mantente alerta, despierto. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa aquí? Etcétera, etcétera. Sé prudente. Es un tema que abarca mucho. Solo algunos ejemplos para explicar. Tienes problemas con las mujeres, no salgas solo durante un tiempo con una mujer. No te hagas el fuerte, el espiritual. No pasa nada. Hoy lloré y la voy a convertir. Pero en mamá la vas a convertir, compadre, nada más. ¿Por qué pasa? No, que no me enyugo desigual. No, yo no voy a caer, solo es mi amiga. Vas a caer redondito. Entonces, en lo que realmente te mantienes firme, espérate un tiempo y no salgas solo si tienes problemas, ¿verdad? Obviamente hablando a los jóvenes, porque los hombres casados, aunque no tengan problemas, no tienen por qué salir con ninguna mujer solos. Ya tienes tu esposa para salir con ella y ya te amolaste, digo, con ella te basta, quise decir, ¿no? No se puede, no se debe, porque no es bueno, porque te va a afectar. No estoy diciendo, ponte un CD de Juan Gabriel y consulta a Walter Mercado y también únete a su club. No, pero que primero estés firme, joven o hombre soltero que me escuchas. Que primero estés firme, que puedas salir y que no quieras llegar a más, que puedas estar en el espíritu, que puedas estar fortalecido. Domina primero la carne. Tienes problemas con adicciones, aléjate de ellas. De gente que fuma, que se droga, que toma. Sabes que te va a hacer daño. ¿Qué haces ahí? Es que la Biblia dice que si no hay quien les predique, ¿cómo irán? Sí, pero en otro contexto, cuando estés firme, u otra persona. Pero si tú tienes problemas, no eres el indicado para predicarles a ellos, porque te van a atrapar. Tienes problemas con la pornografía y de plano no puedes, quita 6 meses el internet de tu casa. ¿Cómo 6 meses sin internet de mi casa? Bueno, está bien, entonces sigue toda tu vida lejos de Dios. Tienes que decidir, velar, despertar y decir: ¿qué está pasando con mi vida y qué voy a hacer? Que a ti y a tu novio, a tu novia les gusta jugar a los pulpos y ministrarse, imponer manos sin ligereza y hablar en lenguas, pero no las que la Biblia dice, sino otras, etcétera, etcétera. No estén solos, nada de que pues en el cine de hasta atrás se ve mejor, vamos a orar al oscurito, vamos a ministrarnos. No, Señor, sean prudentes, sean sobrios, jóvenes, despierta y date cuenta que el diablo está buscando el momento para dejarte solo, para excitarte, para tentarte y para hacerte que tú caigas en fornicación. Salen tus papás de la casa y se quedan confiados. Ay, mi hijito es bien espiritual. Aunque seas bien espiritual, papá, me voy también de la casa. No me quedo con mi novio, con mi novia aquí. No deis lugar al diablo. Ahí está rodeándote y te va a agarrar ahí firme y vas a caer.
porque no estabas tan firme. Les dije en el primer servicio, el que cree estar firme, mire que no caiga. No hay nadie que esté firme, hay gente que cree estar firme. Para estar firme no necesitas que creerlo, tienes que estarlo. ¿Y cómo se está? Dependiendo de Dios. ¿Qué quiero decir con todo este rollo? Señor, cada día, a cada segundo, me mantengo alerta, me mantengo buscándote, porque solo así voy a estar firme. El que cree que está firme, algún momento cae porque se descuida por lo que creyó. Que de plano está muy difícil, ¿verdad? Algunos predicadores aconsejan, no, pues hay problemas, sabes que terminen. Y a veces es muy difícil. Si de plano no puedes, bueno, sal 6 meses con chaperón. ¿Cómo 6 meses con chaperón? Sí, tú escoge 6 meses con chaperón o 9 meses con bebé en la panza. Ahí tú eliges, ¿no? Tu familia no es salva, deja de jugar, deja de perder el tiempo, deja de hacer corajes. Es que mi esposo y mi esposa y mis hijos, ponte a orar en lugar de hacer corajes. Ponte a clamar por ellos, dales testimonio. Hay muchos ejemplos, solamente tú sabes contra qué estás peleando últimamente. Y dice la Biblia, mantente alerta, mantente sobrio, no bajes la guardia porque te destruyen. Un padre de familia se entera, rezando el ejemplo de hace rato, que esa banda quiere robar, destruir y matar su casa. ¿Qué hace el padre? Pone doble chapa y manda electrificar y pone ahí una cámara y él está en la madrugada con la escopeta, etcétera, etcétera, ¿verdad? El espantapájaros, lo que sea ahí, está alerta. El padre prudente está alerta. El padre imprudente, ¿qué hace? Deja las puertas abiertas y a dormir. Es imprudente y no está despierto. Ahora, obviamente todos diríamos, yo en ese caso, yo sería el padre prudente, ¿verdad? Yo dejaría la casa bien guardada y estaría velando, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que suena obvio, pero si es tan obvio, pregunto, ¿por qué a veces no lo vivimos? Este ejemplo no es un ejemplo de una persona ajena a nosotros, para ilustrar, es un ejemplo real en el ambiente espiritual y a veces en el físico también. Déjame explicarme mejor. Juan 10:10 dice que el diablo quiere matar, robar y destruir. Quiere acabar con tu vida, quiere robarte todo lo que tú tienes, quiere destruirte por completo, tu familia, tu economía, tu salud, te quiere hacer pedazos, no quiere jugar contigo. Y hay mucha gente que está jugando al cristianito, ay, pues vamos a la iglesia y hay un pie en el mundo y otro en la iglesia y medio oro y medio lo busco. La Biblia dice, el diablo no quiere jugar contigo, te quiere hacer pedazos. Y mucha gente vive espiritualmente como el padre número 1, con las puertas abiertas, con pecado en su casa. Nunca oran por su familia, no discipulan a su familia, no comparten con su familia y están permitiendo que su casa se debilite, que baje la guardia espiritualmente para que venga el enemigo y la destruya, y no están haciendo nada. Y en lugar de subir y poner alambre de púas y las cámaras, ¿qué quiero decir? Familia, los vamos a discipular, familia, vamos a orar, y yo clamo por ellos, y yo les soy de testimonio, y vamos a leer este libro, y vamos a leer la Biblia, vamos a levantar la guardia espiritualmente. Muchos son los primeros en bajar todas las medidas de seguridad. ¿Sabes qué? Mando a mis hijos al campamento aparte de que me salgo de ellos un fin de semana, que aprendan algo, levanto la guardia espiritualmente. Nah, qué campamento, ni qué campamento. Mejor me los llevo a mis hijos a Acapulco y a ver, les doy dinero para que se vayan al antro y se diviertan mis chamacos, ¿verdad? Y estás debilitando la guardia. El seminario de matrimonios, digo, si no puedes está bien, pero si puedes, a y congresos que se hacen donde no va toda la iglesia, asiste y levanta la guardia en tu relación, en tu matrimonio. No bajes la guardia. Él ha estado destruyendo nuestras vidas y destruye familias y destruye iglesias y destruye ciudades. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nada, jugando al cristianito nada más. Ir el domingo a la iglesia y sacar la Biblia como de chicos jugabas con las tacitas, las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres jugaban con cosas más pesadas. Y no van a decir, ay, si yo jugaba con una planchita, ¿no? Y es tu juego del domingo y lo guardas y todo es una apariencia y se acabó. Mucha gente está jugando nada más. Está dormida, no está consciente del mundo espiritual. Estamos dormidos. Y dice Pablo en Romanos 3, es tiempo ya que nos levantemos del sueño. Es tiempo que dejemos la apatía y la religión y la rutina, que tomemos a Dios en serio, que levantemos la guardia. Te lo quiero leer, Romanos capítulo 13, del versículo 11 en adelante. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
que es ya hora de despertar, que es ya hora de que te santifiques, que es ya hora de que te discipules, que es ya hora de que tomes a Dios en serio, que no sea solamente una religión, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, desecha aquello que estorba, que te está afectando, que te está destruyendo, y vistámonos de las armas de la luz, andando, dice, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Dile al de al lado: ¿oíste? Glotón. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Te das cuenta cómo va relacionado con lo mismo? No proveáis. Sé prudente, mantente alerta. No dejes que la carne crezca. No dejes que la carne domine. ¿Y cómo se logra eso? Estando alerta, dominando la carne. Estando alerta, viviendo en el Espíritu. Pero si tú bajas la guardia, ¿qué pasa? Provees para los deseos de la carne. Si son 10 minutos de oración y 5 minutos de la Biblia, y 8 horas de televisión, de internet, de teléfono, del trabajo y el tráfico y todo, ¿qué pasa? Tu espíritu débil y estás proveyendo para los deseos de la carne, te va a acabar dominando. Hay mucha gente que cuando está luchando por algo le echa ganas en esa área de su vida, pero una vez que lo alcanza es muy común que bajemos la guardia y vuelven a perder o corren el riesgo de perder aquello que obtuvieron. ¿Cuánta gente hay que clamaba por su familia y se convierte y se confían y dejan de clamar? Yo conozco casos de personas que lloraban y que clamaban porque Dios trajera a su familia, y de repente, ¡pum!, trae a toda su familia a Cristo. Y te encuentras con que ahora el que está lejos de Cristo es el que los trajo primero, y dices: no puede ser. ¿Y qué pasó con la pasión de antes? Y bajan la guardia y se vuelve a enfriar la familia, porque a lo mejor esta persona era su ejemplo, el que los estaba instruyendo, y los tropieza. Sigue orando por ellos, sigue siendo testimonio, no bajes la guardia. Gente que luchó en su economía, que creciera el negocio, la empresa, y ya que está así se confía y es floja, impuntual, irresponsable, baja la calidad. ¿Cuántos lugares de comida no conocemos que decías: ay, qué bueno está, y ya que tiene éxito le bajan la calidad y vuelve a caer? Ministros que se confían y ya tengo un título y un puesto en el ministerio, y empezaban orando y sirviendo y en santidad, etcétera, 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 y como llegan a lo que creen que es el final, ya soy coordinador, ya soy pastor, ya tengo mi grupo de música, ya soy apóstol, tengo la iglesia, en lugar de ver es solo el principio de lo que Dios tiene para mi vida, se confían y bajan la guardia. Pues me conformo con cumplir, con que salga el mensaje del domingo y estuvo, con que me oiga la alabanza y estuvo, con tener todo en orden, en lugar de: Señor, quiero más y más y más. Gente que vence sobre un pecado, como ya lo hablamos, y baja la guardia. Entonces tenemos que estar atentos, estar alertas, despiertos, porque si nos dormimos te destruyen. ¿Por qué son la mayoría de las caídas de los grandes hombres de Dios? Por esta razón, porque algún día bajaron la guardia y se confiaron y cayeron. Es lo que le pasa a David años después. Este hombre que aquí no fue destruido por no velar, veló, fue destruido por imprudente, ahorita lo veremos. Bueno, su familia, ¿verdad? Pero en cuanto a su persona, el único problema que tuvo que le afectó, que es cuando se acuesta con su vecina y le embaraza, el único, ¿verdad? Nada más. Y luego manda a matar a su esposo para rematar. ¿Cuándo se originó? Cuando bajó la guardia. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice 2 de Samuel, es el capítulo 7 o el 8, lee los dos y ahí lo encuentras. Dice que David se queda en Jerusalén, en lugar de salir a pelear se queda. Y al caer la tarde se levantó de su lecho, era David. Dijo: he vencido a Goliat, aguanté la persecución de Saúl, el menosprecio de medio mundo, la traición de Saúl y la persecución de mi esposa que lo menospreció, y de mi padre y de mi hermano, y he vencido gigantes y ejércitos, nadie me ha destruido. ¿Para qué tengo que salir a pelear? Y dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y en lugar de quedarse buscando a Dios, se levanta tarde y dice: puedo pasearme y no va a suceder nada. Y así está mucha gente. Soy el empresario y tengo terrenos y tengo salud, o soy el apóstol, tengo la iglesia y Dios me usa, y nos confiamos y creemos que solos podemos, y bajamos la guardia y nos alejamos de Dios. Y entonces, paseando en el tejado, lo que te decía hace rato, dice el diablo: ahora es cuando. 20 años que no le he hecho nada a este hombre. Aguantó más de 20 años
de persecuciones y pruebas, y fue hallado íntegro, intacto, irreprensible. Dice, no está haciendo lo que tiene que hacer, no buscó esta mañana a Dios, está débil. Manden a Betsabé a que le dance la danza de los 7 velos. Y sale Betsabé a bañarse, y le enseñaba seguramente al hombre. Hasta crees que no se dio cuenta que le estaban espiando. Si quería acostarse con el rey y se le presenta la carnada y cae directito y redondito, y él la ve bañándose desnuda, y entonces escribe un salmo cuando la ve, que dice, mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿No fue por eso que lo escribió? Y la manda a llamar, y él escribe otra versión de aquel, vengan a mí las trabajadas y cansadas, y yo las haré descansar. Y se acuesta con ella y le embaraza, y luego manda a matar a su esposo. ¿Cuándo? Un día que se confió. Tú te confías un día, no pasa nada. Sirvo a Dios, tengo tantos años de cristiano, leo la Biblia, tengo dones. Sabes, no importa qué tantas batallas has ganado, no importa qué tan espiritual eres y qué tan bien te va en diferentes áreas de tu vida, tenemos que estar alerta cada día de nuestras vidas en cada área. Que creció tu economía, mantente trabajando de la misma manera, sé prudente. Que tu familia cambió, sigue con el mismo testimonio. Que venciste el pecado, sigue luchando contra él como si tuvieras un día de no probarlo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar en todo tiempo, a todo momento. Josué 1:8 dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No es un día así, porque el domingo ya con eso me alcanza para el resto de la semana. Es todo el tiempo estar alerta, todo el tiempo estar velando, porque si no, es el león que anda alrededor, un día me agarra desprotegido y me va a devorar. Primer punto entonces para mantenerte firme, para que no te devore el Simba, es estar atento, velar. Sed pues sobrios y velad. Punto número 2. David veló porque salió a pelear, estaba despierto, no estaba dormido. Su problema no fue por apatía o por flojera. Cuando cae después, personalmente, como ya lo hablamos, sí es por esa la razón, ¿verdad? Pero aquí fue al revés. Fíjate, la destrucción y el cautiverio de su casa no vino por tener pasividad. Al contrario, vino ¿por qué? Por tener demasiada actividad. ¿Dónde estaba David cuando invadieron los amalecitas su casa? ¿Estaba dormido? Estaba en la guerra. Fíjate, sed pues sobrios y velad. Hay gente que invade su casa porque estaba dormido y él ni en cuenta. Hay gente que está despierta pero que no es prudente y sale, y por estar despierta deja su casa descuidada. ¿Qué quiero decir? Déjenme explicarme mejor. Por ir a la guerra, él descuida su casa. El hombre velaba, cumple con la primera parte del consejo de los versículos que vimos, pero le faltó la otra parte, ser prudente y decir, algo o alguien tengo que dejar en mi casa por si la invaden. Y así hay mucha gente. Para empezar a explicar esto mejor y hablar la manera práctica, que es lo que me gusta, no solamente enseñar, sino enseñar lo que pasó y de qué forma se aplica esto a nuestras vidas, ¿verdad? De qué forma puede aplicarse lo bueno y qué forma podemos prevenir de cometer lo malo. Hay cristianos que orgullosamente pueden hoy decir, yo no estoy dormido, Jesse, yo sí estoy velando, estoy peleando. ¿Sabes qué? Mira, tengo un estudio y leo la Biblia y oro y sirvo en la iglesia y predico y estoy en evangelismo y etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, como ya vimos, no únicamente se trata de estar despierto, sino también de ser prudente. Y mucha gente, por mantenerse despierta, a veces pierde la prudencia. ¿Qué quiero decir? Que cometen el mismo error de David, que por estar peleando las batallas de su rey, dejan de pelear las de casa. Que por salir a servir al rey, dejan su casa descuidada. ¿Qué quiero decir con esto? Por estar en la iglesia metidos todo el tiempo, su casa está sin protección y la invaden y él en cuenta porque estuvo todos los días y todo el día metido en la iglesia. Que por estar trabajando para darle provisión económica a su familia, descuida a su familia y no se dio cuenta que estaban empezando a alejarse de Dios, a enfriarse, a meterse en algún pecado. Empezó a dejar de platicar con los hijos, a convivir con el esposo y la esposa. El diablo empezó a soplar, a rodearlos y los invadió, y tú no estabas ahí porque estabas velando, pero no fuiste prudente. Se preocupan tanto por pelear las batallas del ministerio, del trabajo, del negocio, que se les olvida pelear las de casa. La descuidan y el enemigo aprovecha cuando está sola para destruirla.
Sabes qué bueno que pelees, que vienes y sirves, que vas al trabajo, ¿verdad? Pero ten cuidado. No vaya a ser que por estar peleando el enemigo aprovecha para meterse en tu casa y tú ni en cuenta. Por ejemplo, hay hermanos que ya te está llorando el bebé porque no hablan de pelear en su casa. No, no es cierto, es broma, obviamente. Hay hermanos que están todo el día metidos en la iglesia. El estudio del martes y del miércoles y del jueves y del viernes, y es congreso de jóvenes y tiene 60 y tantos años, pues se disfraza con una máscara de joven y va al congreso de jóvenes. ¿Qué es congreso de hombres? Va al congreso de hombres. ¿Qué es congreso de matrimonios? No está casado, tiene hijos, bota a los hijos, busca un palero, una palera que le haga de esposo o de esposa y va al congreso de matrimonios. ¿Qué es congreso de mujeres? Pero es hombre, se pone peluca, pero ahí tiene que estar, ¿verdad? En todos, ¿los conoces? Hay hermanos que están en todo. Saben la vida de todos, aconsejan a todos, pero no tienen idea de cómo está su familia, porque su comunicación con ellos se reduce a hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo te fue? Qué bueno, adiós. Y oras con el hermano y con los niños de escuela dominical, pero sus hijos no tienen idea cómo están, si hicieron o no la tarea, si están o no tristes o desanimados, cuáles son sus sueños, cuáles son sus problemas, porque no están. Hay casos donde la familia pide este espacio, no quieren saber de ti o de la palabra y te persiguen por ser cristiano. Bueno, está bien, no puedes hacer gran cosa, pero ser tú el que se aleja por causa del ministerio, escúchame, sobre todo servidores, ser tú el que los bota y nunca estás y no convives y no tienes tiempo. Tiene años que no viajas con ellos porque te la pasas metido en la iglesia. ¿Cómo voy a dejar el estudio? Encárgaselo a alguien una semana, no pasa nada. Tú no eres el Mesías, si te mueres, ¿qué? Alguien lo va a seguir dando, pero es que te crees demasiado, tal vez, importante. Pablo dice, ninguno tenga ni un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. El grande no eres tú, es Dios. Y ama a sus ovejas, y una vez al año que te vayas y encargues a alguien no sucede nada. Ser tú el que se aleja por causa del ministerio, que nunca los pelas porque te la pasas aquí. Que el día que tienes libre domingo estás de aquí hasta las 4 de la tarde y de aquí vas a evangelizar y llegas a la casa a las 10 y no los ves porque estabas sirviendo al Señor. Es un error grave. ¿Cómo si estoy sirviendo al Señor? Sí, y el Señor dice que gobiernes bien tu casa, ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué es un error grave? Porque va a provocar rencor en contra de ti, del ministerio y de Dios, porque van a creer que lo que tú haces, donde lo haces, eso es Dios. Y como papá, mamá no está en casa porque está con Dios, entonces la culpa la tiene Dios y crece el hijo amargado contra el Señor. ¿Sí me explico? Y lo sé porque hay testimonios. Han llegado mamás que llegan, es que mi hijo llega con el hijo, ¿no? No te miento, hace unos meses, como 8 meses, en una de las congregaciones de Vida Nueva. No fue esta para que nadie se me espante. Y con un hijo como de 8 años. Es que mi hijo es así, 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 no quiere esto y el otro, y hablando un montón de cosas, ¿no? Y el niño no estaba así. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué eres así con tu mamá? Dices que me cae gorda. Y la iglesia también. ¿Por qué? Porque por culpa de la iglesia no me pelan. ¿Por qué? Porque está todo el domingo con los niños de la escuela dominical y les sonríe y les canta y les predica, y a mí entre semana nunca me hace caso. Le dije a la señora, dice Primera de Pancho 43:12, que el comal le dijo a la olla: la que necesita consejería es usted. Está provocando una mala reacción en su hijo, porque está cambiando las cosas. Hay esposas enojadas con los esposos, viceversa, hijos con los padres o al revés, porque están tan metidos en la iglesia que no los pelan, que los tienen abandonados. No saben su vida, no saben si están tristes, no saben si llegó borracho, no saben si tiene meses acostándose con el novio, porque no pasan tiempo con ellos, porque no les interesa. Y es un error que comete mucha gente. Y yo pregunto, ¿de qué sirve ganar 1000 batallas aquí adentro si cuando regresas a casa perdiste la más importante, que es la de tu familia? Restaurar 100 jóvenes de las drogas y ni siquiera intentaste restaurar a los 2 que tienes en casa. Salvé 15 matrimonios para gloria de Jesucristo, y por salvarlos tanto tiempo ocupabas que perdiste el tuyo. Guié a 100 almas para el Señor, y tanto te esforzaste haciéndolo que botaste tu casa y ganaste esos 100 que están ahí afuera. Pero esos 5 que duermen bajo tu mismo techo no los vas a ver ahí en la eternidad, tal vez porque ni siquiera has orado por ellos, porque no tienes tiempo para hacerlo, porque ni el intento de hacerlo has hecho. ¿De qué sirve ganar 1000 batallas allá afuera si pierdes la más importante, que es la de tu casa?
Tal vez tu casa no sea la primera batalla que ganes, esto es importante, pero sí tiene y tendrá que ser siempre la primera que tú pelees. Dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que el que anhela obispado, que es la palabra griega episcopos, el que está a cargo de la iglesia, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y empieza a dar después una lista de características, de requisitos para poder estar a cargo de la iglesia. Dice el versículo 4, dentro de esos requisitos, que gobierne bien su casa. Y para gobernar, ¿qué tiene que pasar? Tienes que estar ahí. Yo no he visto que el gobernador del Estado de México se la pase en Cancún. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero en teoría tiene que gobernar ¿dónde? Desde su lugar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace una pregunta que le va a calar a muchos en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oye, pero eso es para el obispo, yo no soy obispo. Dice en el versículo 8, los diáconos, y da la lista de requisitos, y dice en el versículo 12, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Tú no puedes servir a Dios si no gobiernas bien tu casa. De acuerdo a este pasaje y muchos otros más en la Biblia, en el orden de prioridades, antes del ministerio está tu familia. Y si no eres capaz de gobernar o intentar gobernar bien tu casa, la Biblia pregunta, ¿cómo pretendes cuidar la casa de Dios? Si tus seres más queridos y cercanos no tienes el amor para darles tiempo, para discipularlos, para orar por ellos, ¿de dónde vas a sacar amor para hacerlo con gente que ni conoces? Y mucha gente lo hace por conveniencia, por apariencia, por tener poder, dinero, un puesto en el ministerio, no porque le interese servir a Dios, porque si le interesaran las almas y las ovejas del Señor, primero se preocuparía por las personas que más ama, que su propia familia. Si no tiene amor para su propia familia, dice Dios, no me digas que amas a aquellos que no conocen. No es cierto. Yo te exhorto, querido servidor de Dios, a que tomes en cuenta esta palabra que estamos hablando esta tarde. Y los que no sirven, no que no sirvan de que no sirvan sus vidas, ¿verdad? Sino que no sirvan en un ministerio. Que tomes en cuenta esto, porque aunque a lo mejor tú no lo haces con el ministerio, lo haces con el trabajo. Todo el día trabajando para darle todo segundo a tu casa, y estás perdiendo darles lo más importante, que es tu presencia, que vale más que el dinero. Y tómate un tiempo diario y un tiempo a la semana, un día a la semana, donde vas a darles toda tu presencia. ¿Cómo pretendemos ganar miles para Jesucristo si tenemos años que ni oramos, ni predicamos, ni apacentamos a los que están bajo nuestro mismo techo? Voltea con tu esposo y dile, dice la Biblia, que si tú quieres servir al Señor, me tienes que tratar bien. Ahora tú contéstale y dice primera de Pancho 43:12, que dijo Jesse hace rato, que el comal le dijo a la olla. Porque casi siempre las pedradas son para los hombres, pero este error es muy común en las mujeres. Lo que le pidan en la iglesia lo hace, pero el marido está botado. ¿Cuántos hombres dicen amén? Por ahí algunos que no lo hacen porque nada más lo voltean a ver con ojos de Apocalipsis, ¿verdad? Ya los tienen domados. Hermana, esto, sí, pastor, ¿cómo no? Oiga, hermana, lo otro, sí, pastor, ¿cómo no? ¿Qué más necesita? Yo digo, híjole, es una palabra griega, híjole, que me dijeron. Ojalá que como nos atienden a los que servimos a Dios, atiendan a su familia, porque estarían felices. Digo, les agradecemos, ¿verdad? Y se pasan muchas veces. Les digo, no sean tan amables, venimos de fuera a predicar. Y hermano, ¿y qué más quiere? Y esto y lo otro. Digo, si así es su familia es maravillosa. Pero a veces no es así. A veces aquí, hermano, esto y el otro. Y llega el esposo, mi amor, ¿qué hay de cenar? Hazte una maruchan, viejo. Y aquí, ¿qué más quiere? ¿Y qué le damos? Y mamá, ¿qué hay de cenar? Trágate un cereal. ¿Sí o no? No, mujer, no puede ser, es un grave error. No vengas a ofrecer favores aquí si no eres capaz de hacerlo en tu casa. No nos pongas caretas de que, hermano, y esto y el otro, si no eres capaz de hacerlo en tu casa. No queremos ser cómplices de eso.
Ve primero y atiende bien tu casa. Hay mujeres que están todo el día sirviendo y en la casa del líder y el pastor y esto y el otro, y sus hijos y su esposo ahí están botados. Van a crecer con rencor contra ti, contra Dios, contra la iglesia. Luego no te quejes. No los justifica, ¿verdad? Porque tienen que poner su mirada en Dios. Pero es lo que estás provocando con tus hechos. Es lo que le pasa a David. Tanto era su afán por serle fiel a Aquis y útil a Aquis, rey de Gat, que le dio asilo, que sale a pelear y deja botadas a sus dos mujeres, a su ciudad y a sus hijos. No importa qué tantas batallas tú pelees y ganes, si dejas tu casa descuidada, el diablo va a invadirla y la va a destruir. Deuteronomio capítulo 6, quiero terminar aquí, no sé si me puede ayudar alguien aquí arriba con el teclado, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Y también hombres, los de seguridad nos esperan hasta que nos vamos. Yo siempre les digo, ya váyanse. Digo, si él me quiere hacer algo, yo me los hurto, no pasa nada. Ya váyanse con su familia. Bueno, si les son las instrucciones y digo, está bien, yo no me quiero meter aquí, ¿verdad? Pero yo siempre, al menos cuando yo estoy y me quedo ministrando gente, a veces, la última vez que estuve aquí, nos tocó irnos ya cuando no había nadie y nos corrieron porque iban a apagar el salón, creo que eran las 4 de la tarde, 4:30. A veces estamos más tiempo abajo que arriba, les digo, ya váyanse. Y digo, si se pueden quedar y no afectar su tiempo con su familia, está bien, pero realmente creo que no es indispensable, ¿no? Y no me quiero meter, lo que quiero decir es, bueno, si se tienen que quedar está bien, pero que al mismo tiempo le den a su familia, por favor. Nada más. Que así como son pacientes con nosotros, que sean con su familia. Que así como me esperan a mí 1 hora y media, o al pastor Gerardo, o a César, o a José, o quien quiera que esté aquí, y se los agradecemos. Que yo insisto, al que se me acerque y me quiera hacer algo, yo me los hurto. No hay necesidad de que haya ministerio de seguridad, pero está bien, se los agradecemos. Así como tienes 1 hora y media, que ese mismo tiempo tengan para su familia. Porque llegan los hijos y ¿qué quieres? ¿Y qué más? 10 minutos y vámonos. Y no se vale. Ni tampoco como consejero, ay, ¿qué más, hermano? Y tu familia, a ver al grano, ya llégale. Y aquí sí las horas, ¿verdad? No se vale. Dice Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En Deuteronomio 11, versículo 19, en un pasaje que repite lo mismo, cierta forma un poco paralelo. Perdón, Deuteronomio igual, sí. Capítulo 11, versículo 19. Dice que estas palabras las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. En el primero dice cuando estés, y aquí dice cuando te sientes. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Rapidísimo, dice 3 cosas. Cuando te sientes, ¿qué implica? Tiempo. Llego y me siento. No es llego y a ver qué pasó a la iglesia y la escuela y esto y vámonos. Papá, mamá, tienes que tomar un tiempo para sentarte, estar tranquilo y platicar con ellos. Cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿qué indica? Presencia. No puede ser que papá y mamá tienen años que no se ven, o a sus hijos. Así la familia prontamente va a fracasar. A veces sales de viaje, está bien, pero comúnmente tú tienes que estar ahí en la mañana, oras por ellos, que está bien en la escuela, por tu esposo, que está bien en el trabajo. En la noche, cuando te acuestas, Señor, bendícelo este día, un devocional, no sé yo qué cosa, en la mañana y en la noche. Cuando andes con ellos en el camino, ¿qué indica? Tenemos tiempo, presencia en el camino, convivencia. No es todo el tiempo la iglesia, encerrados y escucho la palabra del Señor. Tienes que estar en el camino. ¿Qué es el camino? Es afuera. Mira, hijo, vámonos al cine, vámonos a comer. Esposa, vámonos de viaje. Aunque seas Xochimilco, allá las trajineras, tú haces cuenta que estás en las islas griegas, ¿no? Pero estás con ella para lo que te alcance, pero tiempo. A dar la vuelta al Zócalo, no sé yo qué cosa, pero tiempo es salir, convivir.
A ver, hijo, vámonos al estadio. Mira, a ver cómo el Cruz Azul otro año que es super líder pero no es campeón, y eso le pasa a los que no tienen temor de Dios, ¿no? Y de todo sacas algo bueno. Es tiempo, presencia, comunión. No puede ser que tengas tiempo para estar en todos lados y no para estar en tu casa en la mañana, en la noche, cuando te levantas, cuando te acuestas, para sentarte, para salir con ellos. Es necesario, importante, indispensable que organices tu tiempo para darte una oportunidad de sentarte en casa con tu familia, andar con ellos por el camino, verlos en la mañana, verlos en la noche. Porque si no lo haces, cuando tu casa esté desprotegida, el enemigo la va a destruir. ¿Te acuerdas cuando cae Eva? ¿Quién la tienta? La serpiente, Satanás. Y le echamos la culpa a Eva, pero ¿dónde estaba Adán? Ni idea. ¿Cuáles son nuestras dos órdenes? Aquí termino. Ser sobrios y velad. Tú sabes que Dios le dio a Adán dos órdenes. Fíjate, desde principio a final está esto. Le dijo: vas a trabajar el huerto y vas a labrar. Vas a labrar el huerto y vas a guardarlo. Guardarlo, la palabra hebrea shamar, significa proteger, cercar, cuidar. ¿De quién? De la serpiente. Y Adán estaba tan ocupado trabajándolo, primera orden, despierto, que le falló la segunda, ser prudente y guardarlo, protegerlo, cercar. Porque se mete la serpiente y empieza a platicar con Eva, y Adán ni en cuenta. Nunca fue a ver qué pasó, atento, ¿quién es esta serpiente que habla? Su esposa tenía ya tiempo platicando con la serpiente, ¿lo sabes? No sé si lo he compartido con ustedes. Según yo, por la lista de lo que he predicado aquí, creo que no, a menos que lo haya usado como ejemplo en otro mensaje. Pero cuando la serpiente le habla a Eva, Eva responde como si nada. Con que Dios ha dicho, le dice, y Eva no se asusta, le dice: sí, el Señor dijo esto y aquello y lo otro. Si hubiera sido la primera vez que hablaban, Eva se espanta. Tú vas en tu casa caminando y de repente tu perro Fido te dice: ¡guau! Y te vuelve a decir: tengo hambre, dame de comer, estas croquetas no me gustan. Dirías: ahorita te traigo, perrito, espérame tantito, a ver, vamos a platicar. ¿No quieres un café de Starbucks? ¿Le dirías eso? Dirías: ah, caray. Pero si ya no le entro a eso, ¿no? Te espantas, a menos que ya hayas platicado con él muchas veces. Si era la primera vez, Eva se hubiera espantado. No se asusta, reacciona normal, porque ya había platicado muchas veces con la serpiente. Muchos dicen: es que la serpiente hablaba en el huerto del Edén. No es cierto. La serpiente y los animales no hablaban, es lo que quiero decir. Mucha gente cree que antes hablaban. Después de la caída viene algo que se conoce como el pacto adámico. Después de la caída, donde Dios anuncia la promesa de Jesucristo, que herirá la serpiente en la cabeza. Es la única promesa, y lo demás son consecuencias. A Adán le dice que el trabajar le va a producir espinas y sudor y cardos, etcétera, etcétera. A la mujer el cambio, la maldición es que va a dar a luz con dolor, que va a tener preñeces cuando está dando a luz, etcétera, etcétera. Y bueno, se introduce la muerte también física. Pero a la serpiente el único cambio que se le menciona es que va a andar sobre la tierra. Por lo cual se deduce que tenía pies y caminaba la serpiente antes. Y después de la caída, su maldición es arrastrarse, estar en la tierra, en el polvo. Si antes hubieran hablado, se le hubiera dicho: y tú ya no vas a hablar. Como no se le dices porque no hablaba, ¿sí me explico? Entonces tenía tiempo platicando. Y Adán, ¿qué hacía? Guardando el huerto. Tan ocupado que no se dio cuenta que ya hace algunos días o meses atrás, la serpiente y Eva estaban desarrollando una plática que estaba a punto de caer. Y Adán, por alguna razón, no se había dado cuenta, porque si lo hubiera hecho, tuvo que haber prevenido a Eva. Yo no sé si hay gente que de la misma forma, por estar tan ocupada, labrando, trabajando, el ministerio, la iglesia, el negocio, qué bueno que lo trabajes, pero toda instrucción es: guarda tu casa. No solo tienes que proveer, también tienes que guardarla. Y no sé yo si por estar trabaje, has descuidado tu huerto. Y tiene tiempo que la serpiente está incitando a tus hijos a drogarse, a tu hija a tener relaciones, a tu esposa a apostatar, etcétera, etcétera, a tu bebé a ponerse a llorar a media prédica, cosas por el estilo, y tú ni idea, ¿no? Y tú ni en cuenta. Si tu esposa está empezando a tener dudas y está empezando a coquetear con la secretaria y está a punto de caer, y tú ni en cuenta, porque no estás. Has guardado el huerto,
tienes que labrarlo. Lo has labrado, tienes que guardarlo. Has velado, hay que ser prudente. Has sido prudente, también hay que velar. Son las dos cosas de la mano. Si omites una, el diablo te destruye. Te agarra dormido y te invade. Te agarra afuera, también te invade. Tienes que estar ahí y estar alerta, estar atento, para que cuando se acerque el león le digas: ¿qué húbole? Aquí estoy, despierto, listo y preparado para enfrentarte. Te voy a resistir. Y dice la Biblia, cuando tú resistes, Él no te destruye, Él huye. Él huye. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Señor, te pedimos que esto no se quede en un mensaje nada más, sino que sea útil a nuestras vidas. Señor, si algo de estos dos consejos no hemos tenido, si hemos bajado la guardia, hoy queremos levantarla. Tal vez tenemos que reconocer que nos hemos confiado y hemos dejado de velar, de tomarte en serio. Hemos abierto puertas con el pecado, Señor. Hemos dejado de orar, de buscarte, de discipularnos, de tomarte en serio, Señor, y estamos bajando la guardia eléctrica en nuestra casa. Hoy queremos, Señor, poner todas las medidas de seguridad de nuestras vidas, levantar la guardia, despertar. Dile: Señor, si he sido apático esta hora, yo decido levantarme del sueño. Yo decido levantarme y velar, estar atento en cada área de mi vida. Atento, vigilando, Señor, de no caer en pecado, de guardar mi salud, de guardar mi familia, de orar por ellos, de velar también por administrar bien mis finanzas, Señor. Quiero velar, quiero estar atento. Y quiero también ser prudente, Señor. Dile perdón si por estar despierto, demasiado despierto, he dejado de ser prudente y he descuidado mi casa. Si por estar labrando el huerto lo he dejado de guardar. Si por estar en la iglesia y en el trabajo he descuidado a mi familia. Y si reconoces que no les has dado el tiempo que la Biblia te pide que les des, que ellos también anhelan, hoy ponte a cuentas con Dios y con ellos. En primer lugar, dile: Señor, perdóname, quiero hacer un pacto contigo de pasar tiempo con ellos. Un tiempo diario para platicar, para sentarnos y estar en calma. Un tiempo, tal vez diariamente serán algunos minutos, pero un día, Señor, a la semana voy a designar. Y si tengo que cerrar el negocio ese día a la semana y pedirle a mi jefe a lo mejor que me lo descuente, pero que tengo que tener un día libre, Señor, voy a poner primeramente a mi familia antes que los bienes materiales. Voy a confiar en que tú me vas a proveer y voy a obedecerte.